¡Chan, chan! Bueno, feliz año lo primero a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Veis en la pantalla que somos dos personas, dos entes, dos seres? Dos adultos funcionales intentando hacer algo de provecho. Pista sale mal. Somos... Bueno, este año 1,5. El medio soy yo, porque la persona que acabáis de oír su voz, aunque no tenga imágenes, ahora mismo más persona que yo, porque si veis la indumentaria que tengo, que está muy relacionada con la peli que vamos a hablar hoy. Yo soy Kiva, ya me habéis visto antes en otra actividad, porque voy a estar aquí hoy 32 horas haciendo contenido de dudosa calidad. Y hoy me acompaña pues mi gran confidente, mi gran amigo. Es una persona con la que realmente no hablo mucho a diario, pero que tengo muy presente, porque... si soy lo que soy ahora, un despojo humano, es gracias a él. Este es Morado Valdeiglesias, ya lo conocemos del año pasado, que hicimos para esta misma semana cultural del Instituto Kohachi otro comentario de otra película dentro de su canal Cine Morados, que es, bueno, pues contenido relacionado con la cinematografía, los análisis, películas... y demás. No sé, Morado, si quieres tú comentar algo al respecto de tu canal Cine Morados para que la gente sepa cómo encontrarte, qué tipo de contenido encontramos ahí y demás. No, esta mañana me duele la cabeza de una manera más boba de decir, a lo mejor una galleta de menos era mejor. Mira, yo llevo... o sea, esto es un poco off topic, pero llevo literalmente 2 meses con dolor de pecho diciendo, joder, si estoy incubando algo, ¿sabes? En plan, quiero un síntoma. Me gustaría tener un síntoma para saber... no, es que simplemente es ansiedad, ¿vale? La palabra es ansiedad, falta de aire por el estrés. Y yo, es que me gustaría al menos poder hacer un poco de drama en Instagram, rollo, chicos, estoy confinado en mi casa. No, que simplemente pues estoy nervioso de vivir. Pero bueno, quiero decir igualmente muchas gracias a Morado por compartir este espacio conmigo, porque básicamente me estoy aprovechando de él para llenar contenido. No, pero siempre que puedo colaborar de alguna cosilla, pues jope, para mí es un honor contar con los grandes de mi vida. Y por supuesto, gracias al Instituto Kohachi para dejarnos este espacio y que podamos, pues eso, comentar un poquito de cine y de Navidad y de animación, que es también lo que nos gusta. Tokyo Godfathers, una película de Satoshi Kon, un director que ya falleció desgraciadamente, pero que nos ha dejado un montón de escenas para recordar y un montón también de autores americanos que han plagiado parte de su cine, ¿por qué no decirlo? Para mí ninguno de los 3 personajes es un vagabundo per se, me refiero, es que los 3 al final, de una forma u otra, por condiciones de su vida, han decidido ser pobres. O sea, esto es como súper capitalista, pero lo quiero explicar. No es la falta de recursos económicos lo que les hace entrar en esa inmundicia, en esa vagabundez, sino la falta de recursos emocionales. No te falta el dinero. Te faltan las habilidades sociales y la gestión emocional para ser capaz de transitar por todo lo que te está pasando y resolverlo. Porque yo cada vez que veía la película digo, es que esta pava, por ejemplo, la niña pequeña es que tiene la vida resuelta. Que tu padre es jefe de policía. O sea, tú si quieres ya tienes trabajo desde los 10 años. Este libro que se llama Satoshi Kon, Superando los límites de la realidad, que está escrito por Francisco Javier López, es un ensayo de investigación que se publicó por la colección Manga Books y que, bueno, pues te narra un poco la trayectoria profesional de Satoshi Kon, su trayectoria vital, y cómo esto se ha plasmado en sus obras. Satoshi Kon falleció por un cáncer súper avanzado, que se lo pillaron además ya prácticamente incurable, y él decidió no tomar ya por ninguna medida. Dijo, es que mira, si me voy a morir, pues que no quiero estar tampoco de hospital en hospital, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces aprovechó los últimos días de su vida para dejarlo todo resuelto, darle toda la herencia a su mujer y demás. Y en este libro está transcrita la carta o el último post que publicó antes de fallecer, traducido al español, que ayer me lo estuve leyendo otra vez y bueno, es que se te queda un cuerpo como entre fatal, pero ver cómo un hombre es capaz de interiorizar todo lo que le está pasando y explicarlo también, y es un poco lo que se traslada a sus películas. Una sensación de que algo no está yendo bien, pero que está todo tan plasmado que dices, creo que hasta lo entiendo, ¿sabes? Y por eso mismo rescato la idea de esta niña, Kyoko, que se la encuentran de forma fortuita en este lodazal de basura, ¿es Cristo? O sea, ¿es un elemento positivo para la vida de los personajes? ¿O realmente
es el que siembra la discordia y el que viene a... O sea, no, es que realmente todo era muy estable hasta que esta criatura aparece. No, a ver, yo como siempre veo la película es desde el punto de vista de que la niña es la representación de los milagros y por eso al final del todo, spoilers please, se ve el sol salvando con el amanecer. Sí. Así pues la niña es el amanecer que despeja las sombras. Muy bonito, muy filosófico. Y también ya no solo que te despeje las sombras, sino que esta niña te libra de atropellos en varias ocasiones. Porque cuando nada más encontrarla, Hannah, que es el personaje pues, transexual, lleva a esta niña rollo, tenemos que llevar a nuestra casa, no sé qué. Y antes de cruzar la calle justo hay un accidente de moto. O sea que se libran por eso, por un segundo. Igual cuando están descansando en esa tienda de 24 horas, que hay un señor borracho diciendo, oye, esta gente huele muy mal. Bueno, usted huele peor, ¿sabe? Pero aparte de eso, se van a discutir fuera y justo en ese momento, porque están discutiendo por la niña, viene una ambulancia, o sea, una ambulancia que es como el coche que te viene a salvar y se estrella contra esta tienda y encima el señor baja en plan, llamado una ambulancia. Es como, no es que te han llamado a ti, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que Kyoko, que es la niña, al final representa o canaliza un poco esta idea de que los milagros suceden en Navidad. Todo tu año has sido un vagabundo, pero oye, cuidado porque en Navidad todo puede pasar, todo es posible. Y esto sirve para que al final los tres personajes sean capaces de reconciliarse o hacer frente a su pasado. La niña, gracias a conectar con esta sensación de ser una madre, se puede empatizar con sus propios padres y decir, jo, hay que solucionar esto. O el propio Jin dice, tengo que volver a cuidar de mi familia porque están desprotegidos sin mí, aunque no lo estén, pero no, esta es un poco la idea. Oye, es verdad, es muy curioso que la hija verdadera, la hija secreta de Jin, que se vaya a casar con un doctor que viene a ser su jefe, que viene a ser una repetición de su padre. El único que no lo ha superado es él, me refiero, porque la mujer estará a sus movidas ya, la niña ha sido médico, rollo en plan, la niña ha triunfado más que nadie, se va a casar y el Jin como, pero que no se está yendo mal. Y la niña como, no, pues estamos todo bien, ¿sabes? No estoy comprendiendo tu drama, rollo, soy médico o soy enfermera. Vete otra vez a por tabaco. Claro, es como, papá, que de verdad que es que te hemos echado de menos 0 veces. Y es como que el padre realmente, o sea, Jin tenía esa sensación de que había fallado en todos los aspectos de su vida. He sido mal padre, he sido mal marido, no he podido proteger a mi familia, pues me piro. Y la niña es como, nos ha dado entre 0 y -1, da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da como mucha ternura esa sensación de, pues no era para tanto, ¿sabes? Que sí, que lo hiciste muy mal, pero que si no estabas, pues la gente ha seguido adelante y ya está. E igual pasa con Hannah, que la transexual, que al final ella tiene un altercado con esta persona del bar cuando están cantando, porque Hannah es una profesional, es una artista, o sea, la gente iba a verla y la aplaudía y estaba muy bien reconocida. Pero cuando tiene este problema, pues dice, me piro. Y se va a la vagabondez. Me refiero, no es que se vaya... Bueno, espera un momento porque hay un pequeño detalle que se va con Ken, que es su pareja, y Ken muere. Es como lo que queda para que ya todo se desborde. Cierto. Al final toda esta tragedia se vive de forma individual, porque tú esperas que cuando eres una persona dentro de un círculo social donde se te quiere, me refiero, por ejemplo, el caso de Hannah, es como ella está muy bien reconocida. Y cuando ella, pues por diversas cuestiones, lo de su pareja, lo de este cliente, etcétera, acaba viviendo en la calle, ella lo vive o lo exterioriza como, pues qué mal, en plan, que me esté pasando esto. Pero luego ella regresa al club, pero que estás viviendo en la calle, rollo. O sea, que no nos lo habíamos planteado, ¿sabes? Como que tu tragedia no nos estaba llegando. E igual pasa con Miyuki, es como, pero que estás viviendo en la calle. Estaban viviendo una situación muy endógena entre ellos tres de estamos en la inmundicia, en la tragedia. Pero luego cuando regresan a su vida real a contactar con su pasado, que era donde pertenecían, es como, pero papá, que es que no te rayes, que yo soy médico, mamá está con un señor, o sea, te quiero decir, en el local, estabas en la calle, pero o sea, que tenías trabajo, o sea, no entendemos muy bien, o sea, cómo has llegado a esta situación. No es tan grave. Es esta cosa japonesa de no querer molestar, como la modestia llegada a lo máximo. No, a lo máximo de la inmundicia. Para mí la historia es terrorífica. Si tú pones al actor de Venganza y a Scarlett Johansson, bueno, esto es una película de thriller, de drama y de llorar.
Pero realmente la forma, ya no solo la forma en la que está contada, sino cómo el montaje y cómo la música te cuentan todo lo que está ocurriendo, parece una peli de comedia. O sea, hay escenas un poco truculentas, como por ejemplo la persecución cuando ya celebran el Año Nuevo y llega Jean con la bicicleta a decirles que es que Sachiko no es la madre, se van a perseguirla y hay una persecución muy virulenta. El coche estrellándose contra la pared, hay un accidente, la niña, no sé qué, pero la musiquita es li 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 y no estoy comprendiendo nada, o sea, esto es terrorífico, o sea, esto es de denuncia en juzgado de guardia. Hay que meter un contraste porque si no es que es insoportable. Es como la película de Sea of Trees de Lars von Trier, sí. Creo que en España se llamó El bosque de los sueños, que empieza con Matthew McConaughey que se va a suicidar. Y empieza con que se va en avión a Japón y tú dices que se va a matar, que se va a matar. Esta persona va a fallecer. Y de fondo es como, vamos de aventura, vamos allá. Es un poco como en Funny Games también, cuando empieza que están en el coche de la familia, ¡nos vamos al lago, qué bien! Y de pronto el heavy, ¡wow! ¿Sabes? Ese contraste que te da como más terror. Lo más sórdido para mí fue cuando los jovencitos esos se ponen a golpear a Jean y al abuelo, que dice, esto parece salido de La Naranja Mecánica, y te ponen una música en plan como que ellos se creen Bruce Lee. Sí, Street Fighter, vamos. Y queda peor, queda más horrible. Desde luego, además esa escena es muy injusta, pero también muy reveladora sobre cómo la sociedad japonesa o sea, a ver, te quiero decir, yo no soy aquí antropólogo ni nada, pero por las reacciones que tiene la gente de la sociedad japonesa ante las personas en estado de exclusión social, te puedes hacer una idea de que son bastante agresivas. Ya no solo por la paliza, que al final pues son jóvenes, que entiendo que tendrán una ideología muy patriótica, de estar expulsando a golpes de la sociedad a estas personas, sino que hay un montón de escenas donde se recurre al hecho del olor de la gente pobre. Ya lo veíamos en Parásitos, de Bon Joon-ho. A lo mejor sabéis qué peli estoy diciendo, es una peli muy bohemia, la han visto 2 personas, ¿no? Pero ahí hay mucha relación con el olor de las personas pobres y ocurre lo mismo en esta película, porque siempre que van en el tren, van en el metro, van a una tienda, ves a todas las personas que están a su alrededor no participando del drama de por qué estas personas están con un niño, eso nos da igual, lo que nos molesta es que huelan mal, ¿sabes? Y que nos estén fastidiando nuestro viaje, mi vida perfecta de oficina, de no sé qué. Esto es un poco cruel. Y he leído en este libro que he enseñado antes que la idea de Satoshi Kon a la hora de expresar la Navidad en la ciudad era establecer a Tokio, la ciudad de Tokio, como un personaje más, donde todo es súper agresivo, súper hostil, un montón de gente masificada, que no se mira, que transita sin ningún tipo de objetivo y que además pasa de ti. Ahí está la crítica. Exacto, exacto. Sí me gustaría tratar una cosita que a lo mejor pues no tiene como mucha relevancia en la película, pero que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos en cuenta que esta película es del principios de los 2000, creo que es... Lo voy a mirar en internet en un momento, que paso tengo conexión, ¿saben? Pero creo que es de 2000... Creo Mira, que 2003. se estrenó... 2003 pone aquí. 2003. Exacto. Y yo quería comentar un poco cómo están tratados los personajes que no son típicamente japoneses. El caso de Hana hay que tener en cuenta que yo creo que en Japón, salvo en las excepciones donde el anime o el manga o la serie va específicamente sobre identidades de género, se me ocurre por ejemplo Utena, al final en Utena se están revisitando todo el rato cuestiones de identidad, de género, soy el príncipe pero puedo ser chica, pero tal, soy chico, etc. Pero en el caso de esta película hay 2 personajes que a mí me llaman la atención por esto mismo. En primer lugar estaría Hana, en español no queda claro, pero ni por el propio personaje que lo confirme, ¿eh? No queda claro si es una persona transexual, si es un personaje travesti, es decir, es un hombre travesti, o si es un personaje homosexual. Y estas 3 identidades están todo el rato pivotando sobre Hana, porque está, yo soy un mariquita, luego no soy un travesti, luego soy una mujer y mi deseo es ser madre, ¿sabes? O sea, yo creo que es una poco falta de conceptualización, porque estos conceptos realmente arraigados en la sociedad o más descritos están ahora. Pero antes, en los 2000, era la gente que estaba dentro del propio colectivo la que realmente sabía un poco cómo manejarse con estos términos. Pero para mí Hana es una mujer transexual, porque básicamente dice, yo quiero ser madre. Plan, no dice quiero tener un niño, no, dice yo quiero
cumplir mi deseo de ser madre. Entonces, para mí eso es ser, para mí, perdón si estoy metiendo la pata, pero para mí eso es ser una mujer transexual. La desinformación viene, yo creo, de la traducción. Es como conceptos que se inventaron hace 100 años y no las han cambiado nunca. Entonces, Sí. dice en japonés okama, que es como traducido literal, sin eufemismos, sin respeto, sería mariquita. Uh-huh. Habría que traducirlo como queer, supongo. Sí, claro, es que al final estamos como entrando en un... Ya no es solo un tema de conceptualización a nivel occidental, sino es que es a nivel oriental. Porque es decir, en Japón yo creo que hay ciertas realidades que desde hace muchos años han permanecido inmutables y fuera del discurso oficial, me refiero. La gente que sea queer en Japón lo tiene súper claro, pero eso como que no traslada o no se transciende a lo que sería el discurso oficial, discurso mediático, discurso del día a día, me refiero. Un oficinista de 30 años con su familia tal y cual, a lo mejor no conoce todo lo que ocurre en los subterfugios de la sociedad precisamente porque no transitan. Como, pues sí, la gente que es queer sabe lo que significa, sabe la terminología, sabe que yo soy transexual, que yo soy homosexual, pero una persona que está fuera de ese mundo, porque en Japón están, entiendo, como muy separados, al final es como, toda esta gente es mariquita. Y a lo mejor no lo dicen desde una posición despectiva, sino desde el propio desconocimiento de, vale, pues esta palabra sirve para todo. Claro, claro. Es como palabras para englobar un montón de cosas y el hecho de englobar tantas cosas hace que al final todo pierda significado. Un ejemplo que se me ocurría hace poco. ¿Has visto Ghost in the Shell? Yes. La serie. La de Scarlett Johansson también, sí lo digo. Vale, pues la mayor, Kusanagi, siempre anda diciendo a sus compañeros cuando quiere que se pongan, que nadie pueda asaltarlos a través de conexiones. Uh-huh. Siempre dice, chicos, modo autista. Y esto, pues, lo que significa de verdad es, chicos, modo avión. Y esto es porque en Japón la palabra autista significa como una especie de complejo de autosuficiencia, como de estar dentro de una pecera. Claro. O sea, el significado del siglo pasado. Sí. En lugar de lo que sabemos ahora, que es precisamente todo lo contrario. Exacto. Yo creo que nos chocan tanto ciertos términos y ciertas formas de comunicarse y de expresarse precisamente por eso. O sea, a mí me chirriaba muchísimo. También, claro, es una película más antigua además. O sea, más antigua que es del 2000, pero es que en estos 20 años hemos avanzado en 1.000.000 de cosas a nivel terminológico y conceptual. Increíble. Entonces, yo cuando veía que se referían a Hannah como, anda, eres un mariquita, eres un travesti, no sé qué... A mí me incomodaba el hecho de, entiendo que en su... Como si veo Scary Movie ahora, te quiero decir, pero... Oh, no. Entiendo que en su contexto y en su momento esto no era malentendido, porque era lo que era. Pero me gusta el hecho de verlo con esta retrospectiva y esta perspectiva y decir, esta terminología no creo, en mi entender, no creo que sea del todo correcta. Pero bueno, para eso precisamente avanzamos. Creo que habría que hacer un redoblaje. Sí, fíjate, sí, yo creo que estaría bien... Pero porque es lo que tú dices, en Japón una palabra significa una cosa y al traducirla literalmente es lo que cambia el significado. Por ejemplo, una canción de Taylor Swift que es como right where you left me, que es justo donde me dejaste, y los traductores automáticos lo traducen como derecha cuando tú izquierda, ¿sabes? Es como, no, hay que contextualizar todo lo que pasa, ¿no? Entonces sí, coincido en que a lo mejor un redoblaje, una reinterpretación de los diálogos, sobre todo teniendo en cuenta que en el propio original no era esa la intención, ¿sabes? Se usaba esa palabra porque era la que era, no porque desde aquí teníamos que usarla así. Es más, hay un momento en el que, y esto también pasa en el doblaje castellano, Hannah, creo que ha pasado algo grave con Kyoko, es que no me acuerdo muy bien cuándo ocurre, pero en el propio doblaje cambian el matiz de su voz. O sea, todo el rato Hannah está hablando, no sé qué, no sé cuántos, y justo cuando pasa ese momento, tiene la voz grave porque está hablando de cosas muy serias. Y es como, no hace falta que pierdas la identidad porque estás hablando de cosas importantes, ¿sabes? Es como... Ya. Es como un chiste. Es como hacer un chiste de la identidad. Es como si fuera un reclamo cómico. Y no me parece tampoco correcto porque estás representando una realidad, que hay personas transexuales. Y no porque el tema ya no esté a proclive a que nos riamos, no tienes por qué perder tu identidad, que es precisamente ser una mujer, ¿sabes? En plan, eso me chocó también un poco porque es como, no, como esto es serio, vamos a quitar todo lo cómico.
Y ser transexual no es ser cómico. Me refiero, es ser tú, Ya, ¿sabes? ya. Entonces, pero bueno, Estoy de acuerdo. Esta película, de todas las de Satoshi Kon, es la que menos recomiendo. No solo por y estos, por eso hacemos el podcast sobre ella. no solo por estas cosas que han envejecido fatal, Sí. sino porque es que las otras películas de Satoshi Kon son tan buenas que esta es un poco desperdicio. No, sí. Perfect Blue es una maravilla, por ejemplo. Y está todo tan bien tratado. Y el tema de las neurodivergencias y de las enfermedades mentales en el personaje de Mima, de la protagonista, es que está tan bien tratado lo que es sufrir una esquizofrenia o episodios ciclotímicos. O sea, era una cosa increíble. Pero bueno, Y no como aquí, que sale la mujer esta de la última parte de la película. No, es que está loca. No ves cómo se le mueven los ojos. No ves que tiene visiones. algo está pasando aquí, ¿sabes? Pero bueno, no quiero entrar en temas polémicos. Pero otro personaje que me ha llamado mucho la atención es que, qué casualidad que la única persona que comete un crimen a mano armada es un latino. Vaya. Espera. Y encima un Ya, latino travestido. Eso. O sea, no solo es un inmigrante, sino que además es de color, sino que además está vestido como del sexo opuesto. Exactamente. O sea, es como, vamos a juntar todos los elementos, que ya no es que sea latino, es que encima va vestido de mujer, y que tiene una hija, o sea que es malísimo, y que cometa un crimen, ¿sabes? Y luego además eso como que tampoco se resuelve muy bien, porque es como cojo de rehén a la adolescente, me la llevo a la casa con mi mujer para que se hagan amigas, pero yo ya no salgo más. Yo ya no tengo ningún problema, es como, no se castiga a este personaje, porque la amenaza sigue ahí fuera, chicos. Ujú. Tened cuidado con las personas latinoamericanas que están en Japón, porque el mensaje es este. Se travisten y llevan armas. O sea, es un poco como RuPaul Drag Race, pero a nivel ilegal. A mí que siempre me engañan, que siempre que llego a la escena de la cena esa y de repente, anda, mira, por fin una chica guapa. Pues no, es un criminal. Además, es que a nivel dibujo, a mí me da una sensación de que cambia hasta la fisionomía del cuerpo. Porque cuando es camarera, pues está disfrazado, pues parece una... O sea, tiene la misma constitución que una mujer de Satoshi Kon. Pero después... Y la forma de caminar. Claro, y después está tiene muy unos bien hecho hombros todo. que parece esto Hércules, digo, o sea... te quiero decir, o sea, no nos engañes, Satoshi, si eres racista, pues dilo, no pasa nada. No, pobrecito. Vamos a continuar comentando un poco la simbología religiosa, la simbología cristiana de la aparición de Kyoko como este milagro navideño. ¿Tú piensas de verdad que es una reinterpretación de lo que pasa con el nacimiento de Jesucristo? O sea, ¿podría ser como un nuevo Mesías? ¿O simplemente pues una excusa de, mira, hay un niño, vamos a hacer cosas? Yo creo que tomaron los motivos del nacimiento de Jesús y lo cambiaron a la modernidad. Porque ahí está el padre, que tampoco es padre. Uh-huh. La madre, que tampoco es madre. Y la otra, ¿quién es? ¿El ángel? Sí, ¿no? Porque al principio de la película está haciendo llover desde el ángel Sí. y su gatito es un ángel. Oh. Miyuki apuñala a su padre porque se pierde el gato. Es que eso no me quedó muy claro. Yo entendí que el padre lo había tirado o como que se había perdido y no había hecho nada. Vale. Porque esa niña tenía un cuchillo es una de las cosas que me gustaría que se explicasen en algún momento. Pero bueno, lo podemos dejar aparcado. A lo mejor era otra Navidad, se iban a poner a comer pollo. Y dijo, ¿por qué hay una... ¿Está aquí el collar de Angelito? El padre de Miyuki es policía, Ujú. entonces está sirviendo a toda la ciudad excepto a su hogar. Y luego la madre tampoco está atenta porque está siempre rezando. Está como dirigiendo siempre su atención al cielo Sí. en lugar de ver lo que está pasando en su salón. Oye, muy bien, muy buen punto. Y es que además el hombre trabajando muchísimo, no pisando la casa en ningún momento, y la madre pues en plan, ay, voy a servir a mi familia, que ya con esto yo ya soy, ya está. Y como, a ver, te quiero decir, bueno, pues no sé, hablar con tu hija y preguntarle, sentarla, darle un té y decir, a ver qué te pasa, ¿sabes? Y un personaje que no hemos tratado y que es, yo creo que es muy interesante y que tampoco se ahonda mucho ni en los motivos, ni en los problemas, ni en la consecución de sus acciones es Sachiko, que es la mujer que primero roba a una niña. Como si se va a ver escaparates, se va a la incubadora y dice, pues esta niña me mira a mí
y yo creo que me la puedo llevar. Y así ocurre, la coge. Si me está mirando, eso es una señal. Literalmente, eso es lo que ocurre. O sea, es que no hay otra motivación. Voy allí, la veo y digo, esta niña me la llevo yo a mi casa. No hay ticket, me la llevo. Abandona a esa niña en la basura y por alguna cuestión ella se va a suicidar. Pero 2 días después o así. Justo se la encuentran, no se tire, no se tire. Y dice, ay, ha vuelto esa chico, milagro, no sé qué. Después no era la madre. Y esa chico dice, bueno, pues me tiro otra vez. O sea, pasa absolutamente. Se va a tirar de nuevo con la niña y a partir de ese momento yo ya no entiendo. O sea, yo ese personaje le he perdido el hilo. O sea, no comprendo muy bien qué pasa con su novio. ¿Por qué el novio tiene síndrome de Diógenes? Creo que más que nada es como otra faceta más de los temas principales de la película. Y el marido o novio es precisamente el que está como indigente, pero dentro de la casa y no fuera. Exacto. Sí. Buen punto. Cuando van al templo, Hannah y la adolescente rezan en el templo por el fin de año para pedir como los deseos. Entonces, como aquí han pasado muchos días, el anuncio de que se ha perdido esta niña no sale hasta el cuarto, ¿sabes? Es un poco... ¿Dónde están los padres de verdad? Solo al final, que no se les ve ni la cara de la vergüenza que se les debería tener, se les cae la cara. Que luego también esa es otra, al final... Queremos ver a los salvadores de nuestra niña. Y el padre, o sea, el policía... No, es que son indigentes. Y la madre, ¿y eso qué más nos da? Como podéis darle a lo mejor, no sé, un domicilio a estas personas, ¿sabes? Protección oficial y no tanto que sean los padrinos de la niña. No sé, pregunto. Está a 2 metros de su hija y casi no la ve, si no fuese por esos dos. Literalmente. ¿Es que Kyoko es entonces milagro navideño? Claro, es que esa es la gran Yo lo que creo es que solamente tienen un policía en todo Japón. Esa persona está muy ocupada y muy estresada. De las obras de Satoshi Kon que hayas visto, ¿tú ves alguna idea transversal o alguna situación, alguna moraleja, alguna reflexión que tú veas? Todo esto existe en todas sus películas o en todas sus producciones. Hombre... Y no solo que las chicas siempre tienen la cara igual, ¿vale? Es otra cosa. Tiene 2 o 3 caras, la chica, el hombre y la otra persona que tiene una peca. La peca es muy importante como definición de personaje. Este hombre siempre está poniendo caras muy, muy realistas, pero tiene el tratamiento de como si fuese un dibujante bastante más minimalista. Siempre está el personaje del lunar, el personaje que es muy gordo, el personaje que es muy sexualizado, como que quiere que sus películas sean atractivas incluso vistas desde lejos. Sí, o sea, realmente el estilo de dibujo de Satoshi Kon y la forma que tiene de animar es, salvo en algún momento que así tira más por lo excéntrico y la parodia, por ejemplo, cuando Hannah hace su discurso en el hospital de «Tú eres un hombre que no sabe cuidar de no sé qué, no sé cuántos», que ahí se le deforma la cara muchísimo por esa personalidad que tiene, pero realmente es como un dibujante muy correcto de todas las formas súper... O sea, no hay como picos, está como muy bien dibujado, todo en su sitio, postales muy bonitas, ¿sabes? Pero yo a nivel trama, a nivel contar historias, a nivel construcción de las mismas y de cómo los personajes se desarrollan y demás, yo veo que todas las historias de Satoshi Kon hablan de personajes que no saben autogestionarse. Todos los personajes de Satoshi Kon en cualquier película tienen este problema de... No son capaces de presionar la vida y para controlarla, porque en Perfect Blue lo vemos evidentemente. En la parte de Paprika, el policía que la acompaña no está bien, esa persona needs therapy. Luego en la parte de Millennium Actress igual, y en Paranoia y en Buenos hay cualquier persona no está ok. Y en Tokyo Godfathers igual, al final, porque sí que hay una niña que ok, que hay que salvarla, pero es que ninguno de los personajes está bien. Ninguno. Y me hace mucha gracia Jean, que se inventa como su vida en plan, no, yo es que era un ciclista de renombre, no sé qué, y mi hija se murió. No ha pasado. O sea, no ha pasado. Y eso está muy bien porque al final te demuestra que tiene una personalidad y una inseguridad brutal. Yo tengo que hasta fingir con estas personas que están muchísimo peor que yo, que yo es que soy un mártir.
porque mira qué mal lo he pasado. Bueno, no haber apostado al caballo 2, ¿sabes? Haber apostado al 3. Y Sí. Satoshi Kon le sigue con la fantasía, porque incluso te ponen una fotografía súper realista que parece que la hicieron en 1995. Sí, ahí como mirando un señor súper atractivo mirando atrás en plan, estoy el primero en esta carrera de relevos, lo que es el primero en la cola del paro. Había un detalle que a mí se me pasó por alto y era que durante todo el film aparecen un montón de carteles de publicidad, folletos, fotos postales y demás de familias felices. Todo el rato reforzando esa idea de que tú no tienes esto, ¿sabes? En plan, Sí, no puedes sí. escaparlo, o sea, no puedes escapar de afrontar tu problema y decir, mi vida, o sea, habla con tu familia, ¿sabes? Porque es un problema que si tú vives bien, genial, pero es que no estás viviendo bien, ¿sabes? Entonces, talk with your family, por favor. Ujú. Esta es otra de las razones por las cuales Tokyo Godfathers me parece bastante buena de por sí, pero me parece que es como el feto vestigial que quedó después del proceso creativo que Sí. dio a Paranoia Agent, porque en Paranoia Agent el opening empieza con los protagonistas haciendo el Banzai en la cima de un edificio riendo mientras pasa toda una vorágine de violencia a su alrededor. Los grandes aciertos de Tokyo Godfathers son los que dieron a los superiores aciertos de Paranoia Agent. Cuando Hannah pasa por el puente y dice, me voy a tirar al río, y cuando me vaya a tirar al río, no podré, porque veré una cara que me mira desde el río. Literalmente ocurre así. Pero para mí Paranoia Agent es como su obra más completa porque yo creo que además en un formato serie tiene más tiempo para hablar de todo lo que él quiere. Es verdad que Tokyo Godfathers pues es una película, o sea, no es una película muy larga realmente, o sea, creo que es 1 hora 40 y se pierde al final mucho pues en toda esta movida de corremos para acá, un latino con armas, todo el tinte de la comedia y de la acción emborrona un poco todo lo demás, porque por ejemplo en Perfect Blue sí teníamos escenas como muy significativas de deterioro mental absoluto. La escena de Mima en la bañera gritando no la hemos visto en Tokyo Godfathers, por ejemplo, porque, o sea, no hemos visto una escena similar y cuando se ha visto, como puede ser un intento de suicidio, que es algo pues bastante tocho para tratar, de fondo sonaba li 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 y es como, a ver, o sea, están pasando cosas muy serias ahora mismo, no podemos cantar cascabel, ¿vale? O sea, hay que poner un límite. Tokyo Godfathers creo que es una película buena, porque lo es, todo lo que es Satoshi Kon es reseñable, pero no creo que de alguna forma explote todo de lo que es capaz Satoshi Kon. No tiene esos planos que digas, me voy a acordar para toda la vida de esto, o esos momentos que digas, me acaba de volar la mente como puede pasar en Paranoia Agent. Al final es una fábula. Dentro de la filmografía de Satoshi Kon, yo te diría, a lo mejor esta película podría hasta no ser suya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que no veo esta continuidad temática que sí veo en las otras, que es más de introspección, de escenas visuales muy fuertes y de tramas que al final, jope, no habíamos visto antes. Está dirigido por él, pero realmente no es uno de sus imprescindibles, no es parte de su cine de autor. Sí. Es un poco como lo primero que me aparece en la IMDb que dirigió, que fueron 3 episodios de la serie antigua de OVAs de JoJo no Bizarre Adventure. No sé si has visto JoJo. He visto un poquito, pero bueno, habla sin miedo. Vale, vamos a tener que trabajar en esto. Próximo contenido de Cine Resulta Morales. que el senador quiere escapar del malo, sale del coche, corre por la carretera y se mete en otro coche. Y resulta que es el mismo coche. Satoshi Kon era una persona. Le funcionaba la mente de una forma increíble porque, de verdad, o sea, no conozco en extensión toda la historia del cine. Al final ya sabemos que todas las historias se van repitiendo de forma periódica. O sea, Romeo y Julieta son todas las historias de amor, por así decirlo. Pero Satoshi Kon ha incluido un montón de temáticas que yo no había visto en otras pelis. O sea, no eran tan comunes antes de que las hiciera él. Por ejemplo, es que Inception, la película de origen, es que es Páprica. Y la película de Black Swan es, o sea, de Cisne Negro, es Perfect Blue. El hecho de, por ejemplo, tratar como eje principal de una historia la salud mental de un personaje, como pasa en Perfect Blue, no era tan común. O el hecho de transitar en el mundo de los sueños hasta el punto de decir, no sé si lo que estoy viendo está pasando en la película
o está pasando en el sueño de la película, tampoco se había hecho antes. O tratar de una forma tan contundente la ansiedad y el estrés como que venga un chico a darte un golpe en la cabeza, es como darle cuerpo a los trastornos y a las enfermedades mentales. Y eso yo tampoco lo... O sea, Satoshi Kon es un director, yo creo, imprescindible. Y ya no solo a nivel japonés, es que te digo de verdad que muchos directores americanos, como el que hizo Cisne Negro, que creo que es Aronofsky, si no me equivoco, dijo, pues voy a coger esto y lo pongo en mi peli. Es verdad Como... que listo. Aronofsky creo que era una película que hizo en los 90 que compró los derechos de Perfect Blue para copiar esa escena de Mima en la bañera. Alucino. Lo hizo para esa película, se olvidó del tema, pero luego de repente viene Cisne Negro, que es como Perfect Blue, pero en vez de ser una idol para adolescentes. No, bueno, sí, básicamente lo mismo, o sea, un artista. Y luego dice, no, esto no es un remake. Darren. Ya, bueno, ok. Es en plan, te creemos si quieres, pero... Si dices que es un remake, queda mejor. Pues sí, básicamente, inspirada en... ¿Sabes? Pero es que el tratamiento... Y además hay escenas como en el espejo que pasan igual, o sea... Que no pasa nada. Los homenajes existen y la inspiración. Lo que no puedo hacer yo ahora es sacar un libro sobre un niño que tiene una cicatriz en la muñeca y se va a estudiar magia y digo, no es Harry Potter. Sí lo es. Su amiga se llama Hermione. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí lo es. Pero no pasa nada. Satoshi Kon también trabajó en uno de estos... La película Memories. Oh, sí, que está basada... Sí. Está basada en unos cómics de Otomo, el de Akira. Sí. En el segmento que se llama La Rosa Magnética, que trata de un ordenador que está en una nave espacial varada en el espacio, llega una persona y se pone a comunicarse con la máquina, según recuerdo. Sí, algo así. Es que la vi hace mucho tiempo, pero sí sé cuál dices. Hace unos pocos años, Alex Kurtzman se encargó de Star Trek. Hizo un montón de series nuevas y también está un proyecto que sale como una vez al año más o menos, que es Short Treks, que son unos cortometrajes ambientados en el universo de Star Trek, pero en distintas épocas, en distintos contextos y en distintas técnicas. Uno de estos se llama Calypso, que trata de un hombre que llega a una nave espacial varada en el espacio. Vaya. Y se encuentra con una computadora que se comunica con él. Esto es como Netflix, 100% de coincidencia. O sea, es como cuando tú cuentas un chiste en clase, nadie lo oye, y luego lo cuenta otro más alto y ya se ríe todo el mundo. Y es como, a ver, el chiste era mío. ¡Qué rabia! Es que eso es peor que un herpes. Tokyo Godfathers es una película de Satoshi Kon, tiene películas muy buenas. Millennium Actress es mejor, empieza por ahí. No recomiendes la peli diciendo que es la más mala. O sea, no es que es la menos buena. Todas son buenas. Y esta es la menos buena. Es que se ve oscuro. No se puede... Tienes que esperarte a la noche para verla. No puedes verla de día. Sube el brillo de la tele, aunque se vea sin contraste, pero es que no vas a ver nada. O sea, ve Millennium Actress, que es una historia de amor muy bonita. Ve Paranoia Agent, que es una miniserie de 13 episodios. Suscribo. Que es como leer es como la experiencia que lees cuando lees La Ciberíada de Stanislaw Lem. Esa sensación de que cada episodio es un cuento independiente, pero apunta más a temas muy importantes. Paprika es muy interesante y muy estimulante. Si te gustó Inception, puede gustarte más. Y Perfect Blue hay que verla porque es Perfect Blue. Es que Perfect Blue, ¿sabes? Yo no soy muy de hacer listas de cine de tienes que ver, tú ve lo que quieras, pero Perfect Blue, hay que dar una oportunidad a Perfect Blue porque es una cosa increíble y casi, o sea, tú ves Perfect Blue y dices, he visto 7 películas que han cogido esto, o sea, increíble. Y bueno, propósitos para 2022. Estoy queriendo aprender la lección que me ha dado Tokyo Godfathers, que es de que en ocasiones yo creo estar en un lugar que yo me merezco, en un lugar donde tengo que estar. Y en realidad no, en realidad tengo que salirme un momento fuera, esperar a que la ambulancia se choque donde yo estaba y seguir viviendo. Tengo que confiar en el bebé de los milagros. Tampoco hay que... O sea, si tienes que responder una oferta de trabajo, respóndela ya, ¿vale? Porque a lo mejor el bebé de los milagros no llega. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que más saco de Tokyo Godfathers es que al final el plan de vida no existe.
y que nada es tan importante como nos creemos, porque tú a lo mejor piensas que has destruido a tu familia y cuando vuelves, pues se va a casar con un médico, te quiero decir. O sea, que a lo mejor que podías hacer quizá era irte, incluso. Así que, bueno, yo creo que con esto, señor Morado Valdiglesias, podemos finalizar este contenido cinematográfico que hemos hecho. Otra vez, pues agradecerle al Instituto Kohachi que nos haya dejado este pequeño espacio para poder charlar un rato. También es un poco excusa para que hablemos él y yo, porque luego realmente no, o sea, hablamos mucho por WhatsApp, pero que no sacamos como el tiempo y esto nos obliga a comunicarnos y eso a mí me parece muy guay. Y por otro lado, nada, que espero que os haya llamado la atención lo que hemos comentado. Si no habéis visto la película Three Godfathers, lo siento, os la hemos spoileado a tope, pero aún así podéis seguir disfrutándola. Y también el resto de contenidos de Satoshi Kon, que son una maravilla. Y no sé, Morado, si quieres tú despedir de alguna forma, decir alguna cosilla a nuestros telespectadores que se cuentan entre una o dos personas. Sí, gracias por habernos aguantado y vean Jojo. Jojo, me lo voy a mira, propósito 2022, ver Jojo, lo digo realmente. Y el próximo Cine Morados, quién sabe. Si no encontramos un bebé milagroso, lo mismo podemos comentar Jojo. Aquí me lo he apuntado. Pues nada, muchas gracias por vernos y nos vemos próximamente. Vamos a cantar un villancico. ¿Sí? No me sé ninguno. ¡Hala! ¡Adiós!